Bueno, vamos a... se me trabó. Bueno, vamos a empezar con lo que serían las componentes y revestimientos, que habíamos dicho que era para el dimensionado, concretamente corresponde para lo que sería el dimensionado de las correas, ¿sí? Las correas, ya sean de la cubierta o de las paredes, las cubiertas del techo o las cubiertas de las paredes. Recuerden que para el caso de componentes y revestimiento, el reglamento hace algunas consideraciones. Primero divide la envolvente. Disculpen un segundito. Sí, divide el envolvente en 5 zonas. 3 que corresponden a la cubierta y 2 zonas que corresponden a las paredes. La cubierta se divide en zonas 1, 2 y 3 en función de la intensidad de la presión del viento. La zona 1 sería la menos cargada, la 2 es un poco más cargada y las 3, que serían las de esquina, serían las que tienen más efectos de vórtice. Recuerden que el viento es un fluido, el efecto este del quiebre de las líneas de flujo y todo lo demás, sería la zona más cargada, la zona 3 que tenemos acá. Para la zona de paredes, se divide en zona 4, que serían los paneles centrales de las cubiertas, las zonas de las paredes, y la zona 5 serían las zonas de esquinas. Esa es una de las consideraciones. Y otra, la zona, esta división de líneas, la dimensión que delimita las distintas zonas es la distancia A, ¿sí? que ya vamos a mencionar cómo se calcula, pero otra cosa que quería marcarles antes, es que las componentes o revestimientos siempre se dimensionan para presión y para succión. O sea, no es como en el caso del sistema principal que ustedes consideraban, tanto en cubiertas como en paredes, un solo valor, que era el valor, consideraban el valor que les daba el esquema este de la casita. Este esquema que tenían acá, consideraban esto para las paredes y esto para la cubierta. Acá es diferente. Acá cada uno de estos elementos, que en general se los dimensiona como simplemente apoyado, o pueden llegar a serlo dimensionado en forma continua, pero la determinación de la presión de viento es según el esquema este que tiene los colores, los 5 colores estos. Cada elemento se dimensiona considerando presión y succión, 2 casos de carga, y ahí sí se toma un valor positivo y un valor negativo. Es diferente que en el caso del sistema principal. En el sistema principal es un único signo que sale del esquema este de la casa, según el viento sea paralelo o perpendicular a la correa, y acá el esquema de carga que van a tener va a ser, en el caso más simple, una viga simplemente apoyada con una presión, una carga uniformemente distribuida de presión. Ese sería un caso de carga, y el otro caso de carga sería una carga, la viga simplemente apoyada, que sería un tramo de correa de 2 pórticos con una carga de succión. Entonces hay que ver cuáles son los valores estos de carga a los que llegamos para cada una de las zonas. Para el caso de componentes y revestimientos con alturas menores a 20 metros, la fórmula para el cálculo de la presión resultante es esto, que si lo distribuimos sería la presión externa menos el QH, por esto sería la presión interna. Siempre es diferencia entre la presión de diseño, va a ser la presión externa menos la presión interna. El QH ya sabemos que es la altura el Q a la altura media de la cubierta. Este GCP es un coeficiente de presión externa para cubiertas, no es G por CP, sino que es GCP, sería un coeficiente de presión externa, y este GCPI es el que ya conocen, que vale para el caso que estamos analizando, que es un edificio cerrado, vale más o menos 0,18.
Entonces, de la figura 5 hay que sacar estos coeficientes para las distintas superficies, o sea, para las cubiertas sería para la superficie 1, 2 y 3, para las paredes 4 y 5, y siempre hay que sacar un valor positivo y uno negativo para cada una de estas áreas, para cada una de estas superficies, ¿sí? Entonces, primero vamos a delimitar cuánto vale el A, cuánto es la dimensión esta que determina el límite de la zona 4 y 5 y la zona 1 con la 2 y la 3. Para el cálculo este se toma el menor valor que tienen que tomar es 1 metro, y si no, tienen que considerar el mínimo entre las dimensiones en planta de la estructura y 0,4 de la altura media, el 10% de ese valor, o el 4% del mínimo entre B y H. Tomando estos valores, ya queda determinada cuánto sería la zona, la verdad que no lo tengo calculado eso. ¿Cómo serían las denominaciones? En planta sería B y L y la altura total sería el H. Claro, lo que pasa es que el B y L va a depender del análisis. En realidad, acá sería un poquito más lógico ponerles LX y LI. Pero como el B y L se intercambian nada más, pero están las dos dimensiones están en la planta, por eso puse acá es B y L, no es H acá. Esto es lo que me preguntaba, ¿verdad? Claro, sí. Todo en planta. Es B y L, perdón. Es B, L y 0,4 de H. Y 1 metro, ¿sí? O sea, con este valor queda delimitado hasta dónde llegaría la zona de cargas máximas acá en las esquinas, ¿sí? Y cuánto es lo que toma, cuántas correas caerían dentro de la zona 2 acá, el valor este de A es la zona que delimita la zona crítica de las correas, porque es la zona más cargada. Y recuerden que para entrar en la figura 5, para determinar cuáles eran los coeficientes, había que calcular el área efectiva de cada elemento estructural. Entonces, el área efectiva, si analizamos, por ejemplo, este elemento, que es una correa de cubierta, va a ser el L, que nosotros le habíamos llamado S, acá le puse L para diferenciarlo del L de la dimensión general de la planta, sería el S, que ustedes tenían de la separación entre pórticos, por el máximo entre la separación entre las correas y esta longitud sobre 3. Una vez que calculan el área efectiva, insisto, que es de este elemento, de un elemento, considerado acá como, en general se lo toma como simplemente apoyado, es el área de influencia, el área del área tributaria de la cubierta en ese elemento, cuál es lo que aporta. Entran en las tablas, lo mismo hacen para las correas de las paredes, entran en las tablas y sacan directamente los coeficientes. Que sería para llenar esto de acá, que lo vemos aquí en la tabla, en esta tabla. Sí. A ver, acá vamos a poner en la presentación. Entonces, aquí ustedes tienen que calcular el área efectiva del viento, que era la separación entre los pórticos era de 6 metros. Y tenían que tomar L sobre 3 o S. S era la separación entre las correas era de 0,9, y si no, tenían que tomar el L sobre 3, que era 6 sobre 3 es 2 metros. ¿Sí? Fíjense que lo que ustedes les dicen acá es que toman el máximo entre, esto es 0,90 para el caso de las correas de cubiertas, ¿no? Para la de las paredes era 1,5 la separación. Acá era 0,9, el L sobre 3 es 2 metros, entonces tiene que tomar 2 por 6 serían 12 metros
para el caso de las cubiertas de techo, y para el cerramiento de las paredes sería 1,5 también, es lo mismo, es 12 metros. Entonces, entrando en la tabla, en las figuras estas para calcular los coeficientes, fíjense, si vamos primero a la cubierta, hay que entrar con 12, ¿sí? Entra con el valor de 12, y fíjense que para toda la cubierta, fíjense que por favor acá, bueno, sí, eso tienen que tener mucho cuidado, porque la tabla que está acá no siempre coincide con las que les corresponden en el caso que les toca a ustedes. Fíjense acá que es para cubiertas de 2 a 4 aguas, con un ángulo de cubierta entre 10 y 30 grados, que es el caso que corresponde porque tenemos un ángulo de 14 grados. Entonces, entrando con los 12, con el valor de 12, que es el área efectiva del viento, les corresponde una presión en toda la cubierta, corresponde una presión de 0,3. ¿Sí? Estoy anotando acá para no tomar valores distintos. Corresponde a una presión de 0,3, ¿sí? Y los valores de succión para la zona 1, que sería la zona central, si entra por acá, corresponde una succión de menos 0,8 por el QH, ¿sí? El coeficiente de presión externa, y para las zonas 2 y 3, que sería todo el borde de la cubierta, corresponde un valor de menos 1,4. Fíjense que es mucho más, o sea, es 1,4 contra menos 0,8. La diferencia es importante. No digo el doble, pero un 80% más casi que hay, ¿sí? de carga, de concentración de carga en la zona de los bordes de la cubierta. Y para la zona de las paredes, vamos a tomar el 0,12, estará por acá, que se puede llegar a tomar. Si ustedes entran por aquí, pueden llegar a tomar el 0,8 para la zona 4 y 5, la presión, esa es la presión. ¿Sí? Y para la succión, si vienen por acá, pueden llegar a tomar, a ver, no sé qué opinan, sí, 0,9 de succión para la zona 4, y para la zona 5 podría estar entre 1, menos 1, porque no llega al 1,1, me parece. No llega al 1,1, es muy bajito acá. Menos 1, ¿sí? Entonces con eso podemos completar esta tabla que tenemos acá. Habíamos dicho para la zona, en la zona 1, 2 y 3 correspondía un valor de presión, acá habíamos dicho de más 0,3 en la cubierta. Entonces acá iría más 0,3, más 0,3 y más 0,3 de presión. Y de la succión, acá tenían el menos 0,8, y acá en la zona 2 y en la zona 3 les correspondía el valor menos 1,4. ¿Sí? Estos son los coeficientes de presión externa. Y para las paredes, habíamos dicho, en lo que sería la zona 4 y 5, la presión era de 0,8, ¿sí? O sea, si consideramos en la celda superior la presión y en la celda inferior la succión, vamos a poner más 0,8 y más 0,8, y para la succión era menos 0,9 en la zona 4 y menos 1 en la zona 5. Lo que les decía es que acá en esta zona, ¿sí? En la zona, la succión era mucho más significativa en la zona 2 y 3 que en la zona 1. Acá teníamos un valor de menos 0,8 y acá de succión, y en todo esto tenemos menos 1,4. ¿Sí?
Entonces, con estos coeficientes se puede calcular cuánto vale la presión externa, que directamente es multiplicar el coeficiente este con su signo por el valor de QH, y la presión interna, ya sabíamos que era 0,18, positiva y negativa, acá tienen que poner más y menos, y acá lo que sí tienen que hacer es la combinación entre estos cuatro valores, para obtener cuál es la presión de diseño, que va a ser la máxima dentro de cada signo, el que tiene el valor máximo, ¿sí? Un valor máximo positivo y un valor máximo negativo van a poner acá. O sea, acá directamente yo les puse para combinar esta con el valor de la presión positiva, que sería menos el PI, y acá con esta presión, con la presión negativa, que sería más PI, combinan entre los cuatro que tienen acá, entre estos cuatro valores, toman el máximo positivo y lo ponen, sería la presión de diseño, la máxima, la presión de diseño en esa superficie, y acá correspondería la de mínimo valor negativo. Sería el máximo negativo acá y arriba el máximo positivo. Y lo mismo tienen que hacer para cada una de las superficies. ¿Más o menos se entiende? En general. Bien. Y ahora, como ya teníamos delimitado cuánto valía la zona A, porque ya se había calculado, hay tanto en la cubierta como en la cubierta de techo como en las cubiertas laterales, hay básicamente dos esquemas o sea, dos tipologías de viga con carga de un mismo, con carga constante o con dos cargas, o sea, la carga, con dos tramos de cargas, digamos, que serían las de los extremos. Entonces, fíjense que la zona, acá está una correa de la zona, por ejemplo, la correa, esta correa que cae totalmente dentro de la zona 1, va a tener un esquema de carga de presión uniforme, que lo van a sacar de acá, y un valor de carga de succión uniforme, que va a ser el valor que tienen acá. Lo mismo va a pasar para una correa de cerramiento lateral que esté dentro de esta zona, que creo que lo tengo al esquema más adelante, que va a ser, el esquema va a ser una viga simplemente apoyada con la presión, que va a ser el valor que corresponde, que va a corresponder a esta celda que tenemos acá, y acá un valor, y el valor de succión que iría acá sería el valor que tenemos en esta parte. Y los elementos de las esquinas, los que comprenden, porque esto más o menos es 1 metro, y la separación entre los pórticos es de 6 metros, o sea, vamos a tener, acá no está en escala dibujado, pero vamos a tener 1 metro con una carga mayor, que es la carga de esquina, la carga crítica, otra con la carga más baja, ¿sí?, que tenemos acá. Entonces, esta sería la zona, un ejemplo o de este tipo, ¿sí?, que vamos a tener, me sale conexión inestable, pero ya queda nada, ya terminamos. Vamos a tener un esquema de este tipo, donde acaban los valores de la zona 2 o 3, según estemos en la correa en esta posición o en esta posición, ¿sí? Y para el caso de succión sería esta carga, este esquema de carga que tenemos acá. Tengan en cuenta una cosa también, que el valor de A, fíjense que, recuerden que las correas ustedes las tienen separadas 90 centímetros. Y si la distancia esta es 1 metro, casi que no hay correas en la zona 2, ¿sí? En esta parte. En esta de acá. O sea,
considerar la zona 1 y directamente anteriormente van a tener. Este sería el esquema de cargas de presión, ¿sí? en los distintos estados, que en realidad acá en la zona 3 y 5 que ver, no, es que no había diferencia, eran todos en la zona 1, 2 y 3 para presión y para presión de cubierta de techo y cubierta de paredes era el mismo valor, entonces van a tener un valor uniforme en toda la cubierta y en todas las paredes, que lo van a sacar de acá, ¿sí? De la zona 4 y 5, el valor de presión. Y recuerden que el mínimo valor que admite el reglamento es de 50 de 500 newtons por metro cuadrado, o sea, 50 kilos por metro cuadrado. Si les da un valor menor, acá tienen que poner 500. 500 newtons por milímetro, ¿no? Por favor, tengan en cuenta que por ahí puede haber algún error. Las cargas son en kilos en newton por metro cuadrado sería 0,5 newton por metro cuadrado. Si no es newton milímetros cuadrados. No recuerdo bien en cómo estaba dado el reglamento, pero tengan cuidado las unidades. Este sería las resultantes de presión en todo el envolvente, que acá ponen directamente los valores estos que sacamos de acá de las tablas, ¿sí? Y las resultantes de succión, también tienen, fíjense el esquema de carga que tienen. Acá sí, fíjense que en la zona 3 y en la zona 5, que tienen combinación de cargas, esta 3 en realidad iría un poquito más acá, más arriba, que tome el salto este de cargas, así como lo toma este, porque tienen un valor mayor en la zona A y después el valor menor. Lo mismo acá en la zona 5, pero este sería el esquema de carga de succión sobre la estructura, ¿sí? Que serían las resultantes, lo que se pone acá son las resultantes de los valores que sacan de esta tabla. O sea, esto que tienen acá es lo que se dibuja en los valores finales, digamos, que resultan en este esquema de carga y en este que tienen acá. Dado, o sea, esto no es necesario en la gráfica, pero este cuadrito delimitando las zonas y los valores de carga, de succión y de presión para cada tipo de correa sí es importante, porque eso es lo que ustedes van a usar después para el dimensionado de los elementos. Y ahí recuerden que para componentes y revestimientos se toma como mínimo el valor de 50 de 0,5 kilonewton por metro cuadrado. ¿Sí? De presión o de succión. O sea, si acá en la succión algunos de estos les da menor que 0,5 kilonewton por metros cuadrados, tiene que tomar ese valor de referencia. Y con eso estaría concluido el práctico. Si tienen dudas. Por ahora no, ingeniero, va a ser cuestión de ponerse a hacer. Sí, yo traté de no ponerle los valores y de ir siguiendo, quería que fueran completando, pero sí sé que es difícil porque no tienen los valores ni las planillas armadas, pero creo que lo van a poder seguir porque les pasé las planillas, es seguir una receta nada más. Espero que no tengan, bueno, cualquier consulta me preguntan. El práctico no va a ser, habitualmente se usa para hacer el último práctico final. El práctico final consiste en el diseño de una nave que vamos a trabajar de manera distinta este año, se radar directamente las cargas de viento, pero bueno, este práctico también lo tenían que resolver, ¿sí? Porque en otros años lo que se hacía es que a este práctico de acá se acaban las cargas para usar en el último práctico. Esto va a ser unas cargas similares porque no se va a alejar mucho de estas dimensiones,
pero las cargas de viento van a estar dadas como datos. Ingeniera, ¿qué fecha tiene este práctico de entrega? Creo que hoy es lunes, el viernes me parece de la semana que viene. Bien, perfecto. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta o algunas dudas de otros prácticos. Yo voy a ver si hoy es lunes hasta el miércoles y termino de enviarles. Estoy atrasada porque realmente estoy bien complicada con los tiempos, pero sí los vi así en manera global, pero no los corregí y como les dije, quiero terminar de corregirlos a todos para enviárselos. No quiero enviar a medida que voy corrigiendo, quiero terminar con todo el grupo para hacer el envío de las correcciones, pero yo estimo que como muy tarde hacia el viernes de esta semana ya va a estar el 4 y el 5. Bueno, gracias. Muy bien. Gracias, Bueno, ingeniera. el miércoles. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Chao, hasta luego, gracias. Chao, ingeniera. Hasta luego. Muchas gracias. Por nada.